la misa. Vamos a ver. Lo primero de todo, yo les voy a explicar la misa como si ustedes fueran sacerdotes. Porque, aunque sean laicos, ¿hay aquí algún sacerdote? Se ha dicho de paso si quiere levantar la mano por... No hay ninguno. Vale, muy bien. Porque aunque ustedes sean laicos, ustedes pueden vivir la misa tan profundamente o más que cualquier sacerdote o que el obispo o que el papa. Lo mismo. A veces el sacerdote puede estar cansado, es su tercera misa, puede estar pasando un momento de tibieza espiritual, hay que ser comprensivos. Pueden pasar 1000 asuntos y sin embargo puede haber allí un fiel, una viejecita sin ninguna cultura, que está viviendo la misa con todo su amor, con toda su intensidad. Y ante los ojos de Dios, el ofrecimiento que hace esa viejecita de Cristo al Padre a través del sacerdote, a través de las manos del sacerdote, vale más que lo que está haciendo el sacerdote subjetivamente, lo que él como persona está haciendo. Por eso se lo voy a explicar con todo detalle, porque ustedes merecen conocer los simbolismos, los pensamientos espirituales que se pueden aplicar, lo mismo que cualquier otro, lo mismo. Incluso el que conozcan las partes del sacerdote les ayudarán a ustedes, puesto que lo que ven es el sacerdote. A lo mejor en algún momento les parece que es demasiado lo que yo digo, pero dense cuenta de que el Padre Pío, sus misas no bajaban de 2 horas. Cuando él celebraba, él decía que meditaba y vivía toda la pasión de Cristo, toda, en cada rúbrica, en cada parte de la misa, se imaginaba estar viviendo un determinado momento de la pasión. Entonces, la misa no se la hacía larga, jamás se la hacía aburrida. Incluso cuando a veces, porque había tanta gente viéndole decir misa, él la decía bajito y apenas se le oía. Y además, al fondo allí de la iglesia, apenas se le escuchaba en las misas normales, por lo que tengo entendido, incluso la que hay grabada en YouTube, al final ya, pues, él ya está muy anciano y se le oye poco, pero había ruido, mucha gente, y le decían, no le cuesta concentrarse, y decía, no, me imagino la pasión, y en la pasión había mucha gente, había ruido, había de todo, y eso no estropeaba la pasión de Cristo. ¿Qué hacer para vivir la misa mejor que nunca? Como les decía a los sacerdotes de donde yo vengo, en la diócesis que estaba aquí en México, Canon 909, el sacerdote no omita la preparación para ofrecer el santo sacrificio, ni tampoco la acción de gracias. Y escuchaba yo un reportaje en que entrevistaban al que fue secretario de Juan Pablo II, y Monseñor Civits, cuando era secretario del obispo auxiliar, que era entonces el obispo Boitila, decía, cuando íbamos a un pueblo, a una parroquia, a veces los sacerdotes tenemos que decir varias seguidas, y también a veces los obispos. Cuando nos acercábamos a un pueblo, 10 minutos antes, él se callaba, ya no hablaba conmigo, y se recogía en el coche para prepararse a la misa. Y si tenía que ir a otro lado, a otra misa, lo que sea, se montaba en el coche y durante 10 minutos él estaba haciendo la acción de gracias. Yo
Yo a veces, a veces no, muy a menudo, pues tengo que decir 2 misas seguidas, una en el hospital, me meto en el coche y voy directamente a un convento. Pues se lo he dicho a las personas que me acompañan. Allí no puedo ir antes a la iglesia a prepararme porque es misa de 6 y misa de 7. Le digo, mira, 10 minutos después de la misa yo voy a ir en silencio haciendo la acción de gracias. Y cuando nos acerquemos ya al lugar 10 minutos antes voy a prepararme. E incluso si digo 2 misas, pues 2 veces que hago eso, y si son 3, pues 3. Con los que tengo intimidad, con los que me acompañan en el coche. Cuando salgo de la capilla y bajo en el ascensor del hospital y saludo a la gente, allí no, porque es el único momento en que saludo a mis feligreses, es el único momento, pero en cuanto ya salgo por la puerta del hospital, hago esto. Ustedes no son sacerdotes, no les afecta el canon 909, pero conocer lo que dice la Santa Madre Iglesia para los sacerdotes les ayuda a ustedes. Dicen, mira, voy a vivir esto. Y si los sacerdotes no lo viven, yo lo voy a vivir, sin juzgar, sin juzgar. A lo mejor el sacerdote nunca le han enseñado esto en el seminario. Les parecerá una barbaridad, pero les aseguro que en muchos lugares pasa eso. Preparación. Además, el mismo misal romano, si uno va a la parte de detrás, en cualquier lengua, porque esto está en la versión oficial en latín del misal, y las traducciones no pueden quitar lo que hay en la versión oficial, hay unas preciosas oraciones en latín que pone oraciones para prepararse el sacerdote a celebrar misa. Las mejores que se han decantado después de 20 siglos. Maravillosas, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, donde se ve a esos santos condensar todo en esa oración para prepararse. Y hay muchas, son varias páginas. Y después viene oraciones para la acción de gracias después de haber celebrado misa. Lo mismo. Una maravilla. ¿Cuántas veces he cogido yo el misal? Y simplemente la acción de gracias ha sido ir leyendo o meditando esas oraciones. Una vez preparados, el sacerdote se acerca al altar. Como yo he escuchado a santos sacerdotes, el mismo cardenal Bona, un antiguo cardenal de otro siglo, escribía en su libro El sacrificio de la misa, el sacerdote acercándose al altar es como si se acercara Cristo al Calvario. Y besa esa piedra que simboliza a Cristo, la cosa más sagrada que hay en la iglesia, después del sagrario, porque está Él, pero lo más sagrado es el altar, después del sagrario. Inmediatamente se va a la sede, salvo que en algunas iglesias pequeñas no hay sede y entonces se puede hacer todo desde el altar. Pero si es una iglesia que tiene espacio, etc., está indicado que haya una sede del celebrante, el altar y la sede de la palabra, donde se va a proclamar la palabra de Dios. Entonces el sacerdote va a la sede, porque en ese momento lo que va a hacer es ser pastor. Él está allí como el que preside la comunidad, lo mismo que Moisés presidía el pueblo elegido, o algunos de los profetas que hablaban al pueblo, etc. Allí va a hacer de pastor, simbolizado en esa sede en la que se sienta. Y además es tan así esto que la Iglesia dice que haya los 3 elementos en el presbiterio. Se podría hacer todo desde el altar, se podría proclamar la palabra de Dios desde el altar,
Pero la misa va a tener 3 momentos distintos. En un momento dado es Cristo, es los misterios del cuerpo y la sangre. En otro momento el centro de todo es la palabra de Dios. Pero en este primer momento es el pastor que nos va a dirigir la palabra, el pastor que preside una serie de ritos iniciales, así se llama esta parte. Lo primero que hace es marcar la señal de la cruz sobre él, la Santísima Trinidad. Todo lo que va a hacerse se hace en su nombre, porque así lo han cargado, en su honor. Nos estamos convocados en honor de la Santísima Trinidad, para su alabanza. ¿Cómo comienza la misa? ¿Qué es lo primero que se dice? La Santísima Trinidad. No se podía haber comenzado mejor la misa. Porque incluso si dijéramos Dios, la revelación del Nuevo Testamento, lo más profundo del misterio de Dios es la Trinidad. Con lo cual es un comienzo óptimo. Y no simplemente la mencionamos, sino que nos signamos, nos marcamos en ese nombre. Es como pedirle que venga en nuestra ayuda para lo que vamos a hacer. Todos, sacerdotes y fieles. Después dice una palabra antiquísima que está en las más antiguas liturgias romanas y que se ha conservado tal cual. Esta frase es verdaderamente arqueológica. Otras cosas se han añadido al final de la Edad Antigua o en un momento de la Edad Media o incluso después. Pero la siguiente frase aparece en los más antiguos testimonios de la misa. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Esta frase nos indica cuál es el fin de todo lo que vamos a hacer. El fin de todos estos ritos, partes, etcétera, es solo uno: que el Señor esté con nosotros, que el Señor habite en nosotros, que tengamos presencia de Dios, entonces y cuando salgamos. La presencia de Dios. La diferencia entre un hombre que simplemente trata de cumplir con los mandamientos y ya está, y la presencia de un hombre que intenta santificarse, casi la podríamos resumir en esto: el segundo intenta estar con Dios todo el día. Dominus vobiscum. Y entonces el pueblo dice una cosa que seguro que la han dicho siempre por rutina: yo mismo me confieso de ello. Y eso que yo predico esto, pero bueno. Dice una cosa que es un deseo, una petición al Señor. Et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Todo el pueblo fiel pide a Dios, aunque no lo mencione, que Dios esté más en el espíritu del sacerdote. Fíjense, si esto se acuerdan, yo confieso que me suelo olvidar, pero si se acuerdan, cada misa, varias veces, van a pedir a Dios la santificación del sacerdote. Frase brevísima, pero que se puede hacer de corazón. Después el sacerdote dice: hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, no es un misterio, son muchos misterios los que conforman la misa, misterios espirituales. Los grandes misterios, por supuesto, son los del cuerpo y la sangre de Cristo, pero alrededor de ellos vamos a ver en la misa que hay más cosas. Para prepararnos, reconozcamos nuestros pecados. Entonces dice la rúbrica que el sacerdote dejará un momento de pausa. Lo ideal
no es que el sacerdote deje 3 segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En este tiempo no se puede pensar en nada. No se puede pensar en nada. Debería darse un poco de tiempo para reflexionar sobre nuestros pecados. No es que tenga que estar 1 minuto, no, pero 3 segundos tampoco. 6 segundos, 8, 10, tampoco más. No es un momento de oración mental, pero que dé tiempo a algo. Que el sacerdote no lo hace, que es lo normal en España y en casi todas partes, tranquilos, yo se lo digo para que lo vivan, para que lo piensen. Hay que reflexionar en algo en concreto, o en nosotros como pecadores, o en la necesidad que tenemos de arrepentirnos de, iba a decir de tantas cosas, pero algo en concreto, algo que nos duele. Después de ese silencio, porque como dice el misal, la misa está compuesta de palabras, de acciones, vamos a ir viendo qué acciones hace, y de silencios sagrados. Hay que vivir los silencios. Después de ese momento de silencio comienza la petición de perdón. El yo confieso, si se hace de corazón, esa petición de perdón, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, purifica. Por supuesto que si una persona está en pecado mortal, tiene que confesarse. Por supuesto. Pero si tenemos pecados veniales, el yo confieso bien rezado purifica. ¿Cuánto animo yo a los sacerdotes, aunque aquí solo haya uno, a que se rece con lentitud? Yo tengo la inmensa suerte de que la segunda misa la celebro en un convento y las monjas son las que a coro van diciendo el yo confieso muy lentamente, muy lentamente. Y la gente pues ya se acopla a ese ritmo. Incluso si una persona estuviera en pecado mortal, incluso si una persona estuviera en una situación matrimonial fuera de los mandamientos de Dios, si en ese momento pide purificación, pide perdón, algo se purificará. Incluso el pecador, que todavía no tiene fuerza para abandonar los pecados que más le cuesta abandonar, si pide perdón de todo lo demás, también él algo se purifica, también él sale más limpio. Siempre lo ideal a la hora de pedir perdón es pedir perdón de todo, sin condiciones, Señor, lo que tú quieres. Pero eso no significa que el pecador, cuando se arrepiente de lo que ha hecho mal, aunque deje algo aparte, porque todavía no tiene fuerza, no significa que Dios no le purifique algo. Acabado esto, estamos más limpios. Hago notar que en un momento dado, por mi culpa, aquí ya tenemos una acción. Recordad lo que he dicho, lo que dice el misal: palabras, acciones, silencios. De las 3 cosas está compuesta la misa. La acción de golpearle no es solamente hablar, es un modo de decir yo. No le echo la culpa, que yo soy el que ha tomado esas decisiones. Yo. Las palabras de Jesús: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la mentira. No es lo de fuera lo que impurifica, es lo que sale del corazón. Y golpeamos el pecho. Después, ya hemos pedido perdón. Y sin embargo la Iglesia nos vuelve a decir: volved a pedir perdón. Dios ya se ha enterado. Sin embargo, otra vez, Kyrie eleison, en la fórmula antiquísima griega, ni siquiera eso es latín, pero se trasladó enseguida a Roma.
Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Ya se había enterado Dios de que le habíamos pedido perdón, pero la Iglesia dice, vuélvele a pedir perdón. Pero no solamente nos dice eso, sino que una vez que hemos dicho eso, díselo otra vez. Y una vez que se lo hemos dicho, otra vez. Dios ya lo sabía desde la primera. Y es Dios, el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, que ha dicho no. Hay que insistir en este tema de la purificación. Realmente, si a partir de ahora todos hacemos muy bien esos ritos iniciales, saldremos más limpios. No es un sacramento de la confesión, pero Dios no da el perdón solo a través de la confesión. Lo dice Jesús cuando habla del pobre publicano que fue allí y se dio golpes de pecho de nuevo. Y salió justificado. Y no había recibido el sacramento de la confesión. Los cristianos, los pecados graves hay que confesarlos. Pero, ojo, no solo se da el perdón a través de la confesión. Hay muchos medios por los que nos puede venir la purificación. Y los ritos iniciales de la misa no están puestos allí porque sí. Después del Señor ten piedad viene el Gloria. El Gloria es una doxología. Las doxologías eran una cosa muy judía. Las doxologías son alabanzas que se hacen a Dios. Por ejemplo, San Pablo está hablando de la teología, diciendo cosas, tal, y de pronto, sin venir a cuento, dice, porque a Él le sea dada toda la gloria, Él que es el Creador, Él que es el único por los siglos de los siglos. Amén. Y de nuevo se pone a hablar de teología, de cuestiones altísimas de la encarnación, de tal, y al cabo de una página o 2 páginas vuelve a decir, porque a Él todo el poder, por Él se han hecho todas las cosas y Él nos juzgará. Amén. A veces son más largas. O sea, la mentalidad judía de pronto se expandía en este tipo de cosas. Nos podemos imaginar, cuando leemos una doxología, claramente al rabino que estaba hablando en la sinagoga, hablando de cosas, y de pronto se arrancaba en una alabanza a Dios. Pues bien, el Gloria es la gran doxología. No tiene 3 líneas o 4 líneas o 5, es un himno larguísimo. Se le llama el himno angélico porque comienza con las palabras que aparecen en el Evangelio: Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Intenta ser ese himno la alabanza de los ángeles ante el nacimiento de Cristo, ante la aparición de Cristo. Fijaos qué adecuado colocarlo allí para los días de fiestas y solemnidades, y domingos. El Gloria solo se reza en domingos, menos de Cuaresma, fiestas y solemnidades, no en las memorias de los santos. Y se pone allí para significar, este día es muy importante. El Gloria al principio no estaba en la misa. El Gloria se compuso en un determinado momento y solo se usaba solemnísimamente cantado en gregoriano en las misas papales. Era una de las cosas específicas de las misas papales. Pero cantado bellísimamente con la música, que ya no la tenemos, en esos primeros siglos de la Edad Media, gustó tanto en Roma que se extendió a las grandes solemnidades, aunque ya no estuviera el Papa. Y después se extendió ya finalmente a todos los domingos. Después del Gloria viene la conclusión de los ritos iniciales para entrar a la liturgia de la palabra. Y el sacerdote, por primera vez, solemnemente, se va a dirigir a Dios. Abre las manos
y va a hablar a la divinidad. Un gesto de sumo respeto. El gesto de abrir las manos lo hacían los sacerdotes de todas las religiones, fueran los persas, los griegos, porque ante Dios era como decir, estoy aquí, Señor, estoy aquí, escúchame. Es un gesto también de súplica, es un gesto solemne. Tan importante es esta conclusión del comienzo de la misa, primera vez en que el sacerdote se dirige al ser infinito, tan importante es que tiene que decir a la comunidad, oremos. Pero bueno, ¿qué estábamos haciendo hasta ahora más que orar? Pero dentro de la oración, el sacerdote dice, oremos. Y además está indicado que se deje un momento de pausa. Esto tampoco lo suelen hacer los sacerdotes, pero fijaos en las misas de los papas. Todos obedecen a la rúbrica. El maestro de ceremonias se lo indica. El nombre de esta primera oración se llama colecta, del verbo coligere, que significa reunir. Reunir gavillas de trigo, formando haces, reunir las manzanas en una cesta, coligere. ¿Por qué se le llama colecta? Porque el sacerdote decía, oremos, en la antigüedad. Y en ese momento de silencio cada uno hacía su oración, su petición a Dios, en silencio. Y después de hacer esa oración, el sacerdote decía una oración para recapitular todas las de la comunidad en una sola. Fijaos qué sentido tan precioso, oración colecta. Es como en las novenas, los que hemos sido párrocos, en todas las novenas vas rezando Ave Marías, oraciones, tal, y en un momento dado dice el papel, déjese un momento de silencio para que cada uno pida lo que quiera al santo. Ahora pidan lo que quieran al santo. Uno deja un momento de silencio. Todo el mundo se concentra mucho por la salud, por tal, y después de un momento de silencio, el sacerdote dice ya la oración al santo. Pues eso está en cada misa. Oremos, tiempo de silencio sagrado, y la oración última recoge ante Dios, como en una cesta, recapitula todas las oraciones. Precioso. Y además dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Esa última parte, en la unidad por los siglos, es otra doxología muy cortita. Podría decir, por Jesucristo. Amén. Pero se hace una pequeña doxología. ¿Por qué decimos por Jesucristo? La razón para pedirle todo lo que le hemos pedido, tanto en voz alta al sacerdote como en el corazón, los fieles, la razón que le damos al Padre es decir, Cristo en la cruz, los sufrimientos de Cristo, Cristo que está ahora a tu derecha, Cristo que es el intercesor. No te lo pedimos porque lo merezcamos, no te lo pedimos porque hayamos sido buenos, te lo pedimos por Él. Jesús intercede por nosotros, nosotros no merecemos nada. Fijaos qué sentido tan interesante. La terminación larga, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, solo se hace 2 veces en toda la misa. En la oración del principio, oración colecta, y la oración del final, la oración postcomunión. En el resto de veces que invoquemos la intercesión de Cristo, para no hacerla toda tan larga, siempre diremos la breve, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fijaos lo bien pensado que está en la Iglesia. No tendría ningún sentido repetir lo largo una y otra vez. Basta con decirlo al principio y al final y después ya la breve. Invocamos su intercesión de modo breve. Acabado esto, nos sentamos. ¿Por qué? Se va a proclamar la palabra. Dios nos va a hablar.
y el modo en que escucha el alumno es sentado. Oramos de pie. Todas las oraciones de la misa son de pie. Pero el momento en que ya somos alumnos, que vamos a escuchar al maestro, nos sentamos. Y entonces Dios nos habla. Dios nos habla en su palabra. Es cierto que ha dado esa palabra a través de hombres, pero es Dios. Nada hay en la Biblia que no haya sido su autor Dios. El amor que tienen los protestantes a la Biblia lo sacaron de la Iglesia. La Iglesia les enseñó ese amor. No aman más los protestantes la Biblia que los católicos. Para ellos es la palabra de Dios y para nosotros es la palabra de Dios. La Biblia tampoco cayó del cielo en las manos de Lutero. La Biblia, la Iglesia la entregó generación tras generación a la humanidad. ¿Por qué sabemos que estos libros forman parte de la Biblia? Porque la Iglesia lo dijo, aunque después Lutero sacó algunos que no le encajaban para nada en lo que decía, pero hasta el número de libros, todo, es porque la Iglesia lo dijo, aunque él sacara algunos que no encajaban en su teología. El amor a la Biblia. Y entonces escuchamos la palabra de Dios. Dios nos habla. Tenemos que tener oído abierto a Él que nos va a enseñar. Yo siempre que me siento en la sede, en el presbiterio, intento concentrarme. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me vas a decir hoy? Y después, cuando alguno de vosotros sea lector, no lo hagáis el palabra de Dios todo seguido, porque esto tal y los filisteos tal, palabra de Dios. No. Tal, un silencio y una proclamación. Palabra de Dios. Un acto de fe. Después de dejar unos segundos de pausa mínimos, que no sea un punto y seguido, sino un momento. Después de eso, la Iglesia nos hace volver a escuchar la palabra de Dios, pero de un modo orante, el Salmo. Escuchamos, pero oramos a través del Salmo. Nosotros oramos a través de lo que se está leyendo. O escuchamos a Dios, que nos dice algo en concreto. Los salmos están compuestos de esas dos cosas. Habla Dios, habla el alma. Habla Dios, habla el alma. Y para que nos insertemos más en esa oración, que es palabra de Dios, está la antífona. Nosotros no recitamos a coro el salmo, no nos lo sabemos de memoria, los 150, pero nos insertamos en la antífona que repetimos todos juntos. Es un modo de unirnos a todo eso. Además, las antífonas no son simplemente un versículo y ya está, son versículos sumamente escogidos. Son versículos que se pueden usar como jaculatoria. A veces queremos escoger jaculatorias. Las antífonas son todas perfectas. Después del Salmo, los domingos y festividades viene una segunda lectura. Cuando hay dos lecturas, la primera siempre es del Antiguo Testamento, oramos y escuchamos el Nuevo Testamento. Después viene el Aleluya, la alegría de la resurrección de Cristo. El Aleluya tiene insertado, como si lo engarzara, otra antífona, especialmente escogida. No todos los versículos de la palabra de Dios son igual de perfectos para una antífona. Si simplemente leemos en el libro de Jueces y entonces Sansón mató a 200 filisteos, pues allí no es lo mejor para ser una antífona, no es lo mejor para jaculatoria. El Aleluya de por sí
es especialmente apto para ser cantado. Cierto que se puede recitar, pero yo incluso cuando estoy solo y tengo tiempo, en la misa del hospital no tengo tiempo porque a las 7 hay otra misa, lo canto. Aleluya. Es bueno que nos unamos en ese canto. El aleluya nos parece estar pidiendo ser cantado. Aleluya. Eso es muy sencillo, no hace falta ni tener buena voz, ni saber mucho de música. Y después viene el Evangelio, la culminación de ese ascenso en la liturgia de la palabra. Hemos empezado por el Antiguo Testamento, hemos orado, hemos escuchado a un apóstol o a otro, a San Pedro o a San Juan o a San Pablo, y ya después de ese anuncio que es el aleluya, ya Cristo mismo. Jesús nos va a hablar, la palabra de Jesús va a resonar, como respeto nos levantamos. Es tan importante que para escuchar a Jesús lo hacemos de pie. Es tan importante el Evangelio, porque todo es palabra de Dios, pero el Evangelio es su mismo centro, el centro de la palabra de Dios. El Evangelio es lo más importante de la Biblia. Si alguien tuviera solo que leer un poco de la Biblia porque no tuviera ya tiempo, se fuera a morir o no tuviera tiempo, lee el Evangelio. Ahí está lo más importante, el resumen de todo y del modo más bello posible. Las dos cosas. Aquí tienes todo lo esencial para tu salvación y para tu santificación, para responder a todas tus preguntas, los misterios más profundos. Todo el Nuevo Testamento, de hecho, en cierto modo, es una explicación del Evangelio. Es reflexionar sobre las consecuencias del Evangelio, completar una teología después de haber escuchado el Evangelio. Es tan importante el Evangelio que el sacerdote vuelve a repetir la fórmula, Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. El fin de todo vuelve a repetirse. Y después signa el Evangelio. El hecho de signar es, cuando lo hace el sacerdote, es como una bendición. Bendice la palabra de Dios para que en mí y en todos los demás produzca efecto. No puedo hacer ya más santa esta palabra, pero sí que le pido al Señor que esta palabra penetre en mi alma. Es lo mismo que cuando el sacerdote en la misa hace la bendición de la forma antes de consagrarla. ¿Para qué lo hace? Después ya, cuando diga la fórmula de la consagración, va a ser Cristo. Y Cristo ya no puedo hacerlo más sagrado por más que lo bendiga. Dice Santo Tomás de Aquino, cierto, pero el sacerdote bendice esa forma para que cuando yo la tome penetre su gracia en mi alma, me santifique más. Lo mismo pasa con el Evangelio. Fijaos, el sacerdote bendice la forma y el Evangelio, como si hubiera dos alimentos en la Biblia, en la misa. Y después no solamente signa el Evangelio, sino que habiendo, digamos así, tocado esas páginas santas, se persigna en la frente, como diciendo, que penetre en mis pensamientos, que penetre en mi boca para que ya no peque con ella, que santifiques estos labios para proclamar el Evangelio, las palabras de Jesús en mi pobre boca, las santísimas palabras de Dios hecho hombre en mi boca, y el corazón de nuevo, de donde salen todas las malas acciones. Es persignarse, tanto los fieles como el sacerdote. No, al comienzo de la misa nos hemos signado,
se dan saltitos. Al persignarse trazamos una línea. Una vez que hemos hecho eso, que nos hemos marcado, que nos hemos preparado, escuchamos a Jesús. El sacerdote, después de esas palabras, besa el Evangelio. Y además dice una fórmula que el antiguo misal la llamaba oratio secreta. Las oraciones que dice el sacerdote solo para sí mismo, en voz muy baja, no las escucha la comunidad, porque es una cosa que el misal le pide al sacerdote que la diga para él mismo, para su bien espiritual. Allí no está hablando a la comunidad. Y es que después de haber proclamado el Evangelio, dice: per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Por las palabras dichas sean borrados nuestros delitos. Antes de proclamar el Evangelio está la primera oración secreta de toda la misa. El misal dice: el sacerdote se inclinará profundamente ante el altar. La liturgia distingue entre inclinación leve e inclinación profunda con el tronco. Se puede hacer más profunda o menos. A mí me gusta hacerla muy profunda, como signo de reverencia. Es un signo máximo de humillación, de petición, de no soy nada, me inclino. Los que se inclinan es ante el poderoso desde épocas antiquísimas, incluso bíblicas. La primera oración secreta del sacerdote en toda la misa es para decir: munda cor meum et clavia mea, santum evangelium digne valeat proclamare, para que limpia mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente el Evangelio. Le pido al Señor, no soy digno yo de proclamar el Evangelio. Fijaos la sabiduría de la Iglesia al ordenar al sacerdote que todos los días, en cada misa, tenga que decir eso, en privado. No os oculto que no lo suelen hacer los sacerdotes. Esta parte se la suelen saltar. Hacen una inclinación y adelante. Es tan breve que no da tiempo a decir nada. De hecho, muchos ni mueven la boca. Pero la oración hay que decirla inclinado profundamente. No inclinarse y decirla mientras uno va al Evangelio. Se inclina uno ante el altar y dice: munda cor meum ac labia mea ut santum evangelium digne valeat proclamare. Y ya sigue. La Iglesia, como madre, ayuda al sacerdote a vivir la misa. Vosotros no decís esta oración, pero os ayuda a saber que el sacerdote tiene que hacerla. Vuelvo a repetir: no juzguéis. No juzguéis si vuestro párroco no lo hace. Pueden no habérselo enseñado en el Evangelio. Pero ojo, cualquiera que tenga un misal lo puede leer. No es optativo. El misal marca qué cosas son optativas, qué cosas se pueden omitir y qué cosas son obligatorias. Todo lo demás, si no es optativo, tiene que hacerlo. A veces hay diversas opciones, pero el sacerdote no elige esto lo cumplo o no lo cumplo. El sacerdote se somete a la liturgia. Si yo hago una liturgia de la palabra fuera de la misa, puedo hacer yo lo que quiera, pero si celebro misa, tengo obligación de seguir todas las indicaciones que me da el misal. Y las oraciones secretas no son optativas, ni están para ser dichas mentalmente. Hay que pronunciarlas en voz muy bajita. La liturgia no manda pensamientos, manda actos. Y así se ha hecho siempre. No juzguéis. Hay sacerdotes magníficos, pero que no les han dicho nada. Por eso no juzguéis, porque no estoy enseñando
las profundidades de la liturgia para que critiquéis, sino para que las viváis. Lo mismo que un sacerdote, o más. Bien, acabado el Evangelio, viene la homilía. Yo, cuando me siento a escuchar una homilía, siempre le digo lo mismo al Señor. Señor, tú me vas a hablar a través de este sacerdote. Tú. Y a lo mejor la homilía es un rollo. Como me decía una señora, sus homilías, las de un sacerdote, son aburridísimas, pero las compensa haciéndolas muy largas, muy largas. A veces la homilía puede ser un poco una penitencia, pero si estáis atentos a esto que he dicho al principio, Dios os hablará en la homilía, aunque solo sea una frase que vale por una homilía, aunque solo sea una frase. Yo siempre le digo lo mismo: Señor, tú me vas a hablar en esta homilía, a mí, y me vas a decir algo, una perla que va a valer por la mejor homilía del mundo. Si uno tiene la suerte de tener allí en la parroquia un San Juan Crisóstomo, mucho mejor. Pero los grandes predicadores de la historia son pocos. Después, pues, es cierto que hay una gradación muy grande. Buenos predicadores, magníficos, excelentes, y una gradación también hacia abajo, que lo mismo, no juzgamos. A lo mejor el pobre, pues, no tiene el don de la palabra. Puede ser un santo varón. Yo me acuerdo, un compañero mío de mi diócesis, un santo. Le llamé a predicar en las fiestas del pueblo, y cuando acabó su predicación pensé: está claro, es un santo, pero no tiene el don de la predicación. Llamé a uno de mis mejores amigos, un hombre que se desvivía por los enfermos, era todo amor. Y yo no lo sabía, a pesar de ser tan amigo, había oído a los fieles y pensaba que le criticaban. Pero cuando predicó en mi parroquia, dije: mamma mía, mamma mía. Bueno, solo os diré una cosa. Me dijo, después de decir: el Señor esté con vosotros, al comienzo, me dijo: ¿puedo decir unas palabras? Sí, claro. Y yo ya me empecé a escamar cuando dijo: sentaos. Aquellas palabras iniciales para preparar una misa de sábado normal y corriente, en España, que si te pasas 10 minutos ya te miran como diciendo: ¿qué pasa aquí? Con el reloj, como si se hubiera estropeado, que lo veas. Pues duraron 35 minutos. Yo dije: pero ¿entonces cuánto va a durar la homilía? Estaba aterrado. Y entonces, aunque yo le invité, le dije: no, la homilía la hago yo. Hice la homilía más breve de toda la historia de la humanidad. No duró ni un minuto, unos segundos. A veces hay magníficos predicadores o razonables, a veces no. Y entonces uno se sienta y está en presencia de Dios y ya está, y ora. Tiempo de oración. No hay que estar en el interior criticando, no. Si otros tienen un buen predicador, fantástico. Hay de todo en la Iglesia. Pero al que le toque uno malo, que ore. Cuando acabamos la homilía, ¿cuál es la respuesta a la homilía? La comunidad responde a la homilía de un modo bellísimo. Creo en Dios, Padre, la fe, la proclamación de la fe. Realmente está muy bien pensado. Y después, y en el credo hay una acción, aunque también esta no se suele hacer, y es que el credo es la fe, y lo decimos de pie porque es una proclamación de nuestra fe. Pero dentro de esa proclamación de la fe hay una parte especialmente sagrada, que es la encarnación de Cristo, el momento en que la historia se partió, en un antes y un después. Y en ese momento el misal dice que se hará inclinación profunda, y se encarnó por obra del Espíritu Santo.
y nació de Santa María Virgen. Allí de nuevo, inclinación profunda. El sacerdote y los fieles. Después vienen las preces. Esto no existía en la misa medieval. Había existido en la liturgia antigua, la de la época del Imperio Romano. Y el Concilio Vaticano II, muy sabiamente, decidió recuperarlo. Que toda la comunidad tenga un momento en que pueda orar, en que pueda poner sus súplicas. Oración de los fieles. Los fieles en ese momento intervienen. Los fieles han proclamado la palabra de Dios. Los fieles han intervenido lo mismo que el sacerdote en determinadas oraciones. El yo confieso, el Señor ten piedad, en el gloria. Y ahora de nuevo vuelven a intervenir, pero más. No es que simplemente oren con el sacerdote, sino que ellos hacen las súplicas. La oración de los fieles sí que puede ser leída de libros litúrgicos o confeccionada por la comunidad con el sacerdote, poniendo las peticiones que creáis más convenientes. Se pueden hacer oraciones de los fieles bellísimas, diciendo, pues mira, para hacer más consciente a todos los que estamos aquí, vamos a pedir por este tipo de enfermos, por este otro, tal, o otro domingo decir, pues nos vamos a fijar en distintas formas de pobreza, o en otro momento vamos a fijarnos por distintos niveles de la jerarquía de la Iglesia, etcétera, etcétera. Las oraciones de los fieles las preces son preces, no son si las hacéis vosotros, porque os lo ha encargado el sacerdote, no son pequeños sermones, es hacer una petición. Más largo, más breve, pero no son microsermones cada una de ellas, porque entonces se hacen largas y pesadas. Acabada la oración de los fieles, el sacerdote hace una última oración para recapitular todo eso y ya comenzamos la liturgia eucarística. Pasamos de la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística. Se cambia de parte en la misa, físicamente hablando, se pasa al altar. Ya no estamos proclamando la palabra, ya no estamos el sacerdote como pastor. Aquí está como sacerdote. Ha ejercido, digámoslo así, al principio como pastor, como un Moisés, ha ejercido después como un rabino, como el que explica las Escrituras, como maestro. Ahora va a ejercer como sacerdote. Y prepara los dones sobre el altar, después los ofrece, dice el misal, los eleva un poco sobre el altar. No es el momento de elevarlos así. Después sí que mostrará a la comunidad para la adoración la Eucaristía, pero en ese momento solo los está presentando ante Dios. Dice un poco. Después no vendrá la elevación, pero distingue la liturgia entre las dos elevaciones. Esa parte el sacerdote la puede decir, bendice Señor este pan, la puede decir en voz baja o en voz alta. Esa fórmula de bendiciones totalmente rabínica. Si leéis fórmulas de bendiciones rabínicas para la noche de Pascua, está tal cual. Y la del vino lo mismo. En el fondo, la misa es la noche pascual, es aquel sábado, es aquella cena en que el padre de familia hacía esas oraciones con la copa, lo mismo pasa en la misa. El que las puso, porque esto no estaba en la misa medieval, fue obra del Vaticano II, lo hizo con mucho conocimiento de la liturgia y de las fuentes antiguas. Engarzó allí eso con nuestros orígenes. A mí me gusta decirlo en voz baja para que la gente tenga un poco de tiempo de silencio y de meditación.
porque además se une, después de haber ofrecido a Dios como si estuviera en esa cena de Jesús, o cualquier judío en la tierra prometida después de salir de Egipto. Después de eso hace de nuevo inclinación profunda y dice otra oración secreta, in spiritu militatis et in animo contrito, etc., porque es un poco más larga. Pide con humildad que ese sacrificio vaya a ser recibido por Dios. Lo pide, no lo da por supuesto. No dice, aquí estoy yo, que soy santo, puro, perfecto. Yo no soy nada. Tengo que pedir a Dios que esto que le voy a ofrecer, toda esta liturgia, todo este sacrificio de mis manos, lo acepte. A Jesús, claro que lo va a aceptar sobre el altar. Pero mi intervención, mi sacrificio, yo sacrificando eso ya no está tan claro. Cada sacerdote en la misa tiene que pedirlo a Dios. In spiritu militatis, en espíritu de humildad, et in animo contrito, y con ánimo contrito, suscipiamur a te Domine, seamos recibidos por ti, Señor, etc. Es más larga. Después el sacerdote va a un lado del altar, porque lo que va a hacer ahora no es un acto de adoración, sino lavarse las manos, aunque se las haya lavado en la sacristía. Pero el misal dice, lávese en ese momento las manos. Es un símbolo de purificación. Y para que quede claro, mientras se lava las manos, tiene que volver a decir otra oración secreta. Lávame, Domine, ab iniquitate mia, et a peccato mio mundami. Alguno quizás estará pensando, ¿pero está explicando la misa del Vaticano II o la tridentina? No, la del Vaticano II. La del Vaticano II. La riqueza de la misa del Vaticano II es tremenda, tremenda. Otra cosa es que sin maldad ninguna, pues hubo unos años en el posconcilio en que lo importante es el amor y ya está. Y todas estas cosas se descuidaron en muchos seminarios, sin maldad ninguna. Pero la misa del Vaticano II es grandiosa, hecha por los mejores liturgistas que existían en ese momento, muchos de ellos benedictinos, que habían dedicado toda su vida a estudiar todas las liturgias de la historia, de la Iglesia, orientales y occidentales, e hicieron una obra grandiosa. A mí me gusta lavarme bien las manos, no echar un poquitín, unas gotas, una gran jarra, me las lavo sin prisa, me las seco sin prisa y vuelvo al centro del altar. Y entonces el sacerdote dice una fórmula haciendo este gesto con las manos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, este gesto se hace dos veces en la misa. Fijaos, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, hace así dar, pero al mismo tiempo después recibir, acoger las oraciones de todos los que estáis allí. La rúbrica es clara: extenderá y juntará los brazos de nuevo sobre el pecho. Doy, acojo. De nuevo el sacerdote expresa que está recogiendo vuestras plegarias. Los fieles no están en la misa como meros testigos de lo que hace el sacerdote. Los fieles participan de ese sacrificio. Incluso si estamos 100 sacerdotes concelebrando, es uno el que va a ofrecer las cosas con sus manos. Pero todos los sacerdotes nos estamos uniendo en un mismo sacrificio. Estamos concelebrando. Vosotros os unís a la celebración del sacerdote. Bueno, la celebración de la misa. La celebración es de todos también, en cierto sentido, aunque el sacerdote va a hacer unas cosas específicas, pero el sacerdote está recogiendo lo que estáis haciendo vosotros de un modo invisible.
No estáis como testigos, estáis participando. Lo mismo que el sacerdote que concelebra, no hace falta que él eleve la patena, no hace falta que él diga todas las plegarias, las van a decir solamente 3 o 5, dependiendo de la plegaria que use, el canon 1. Pero no importa, porque todo se une allí, de un modo espiritual. Orad, hermanos, y después entra el prefacio. En el prefacio es ya como el atrio para entrar en la parte más santa de la misa, el canon, la gran oración. Pero antes el prefacio, que es como una puerta de entrada. Perdón, antes del prefacio hay una oración en que el sacerdote vuelve a extender las manos y a orar a la divinidad, la oración sobre las ofrendas. Y después, ya acto seguido, pasa al prefacio, y entre el prefacio y el canon hay 4 cánones, y después otros suplementarios en el final del misal. Hay, decía el cardenal Bona, como el velo del templo, el Sanctus, santo, santo, santo es el Señor. Como si la Iglesia dijera, detente, vas a atravesar el velo, un velo de ángeles, vas a entrar en el canon. Antes del trono de Dios estaban los 4 vivientes alrededor del trono cantando día y noche, santo, 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 es Yahvé de los ejércitos. Después de ese momento de adoración en que nos unimos a los ángeles, ya el sacerdote comienza el canon. Y el canon es la gran oración de la misa, larguísima. Son muchas páginas que conforman una sola gran oración. Hay 4 cánones principales. El canon romano procede desde la misma antigüedad. No es obra de un hombre, ha sido hecho, rehecho, reformado, ampliado coralmente toda la Iglesia a través de los siglos. No fue un hombre el que compuso el canon romano, sino que es una obra coral de la Iglesia, el Espíritu Santo actuando a través de la Iglesia, aunque no sea palabra de Dios, pero Dios no iba a dejar la adoración a Él mismo de un modo simple, de un modo a los hombres que pudieran poner errores o lo que sea. No, lo hizo de esta manera, que fue a través de ellos mostrar cómo Él mismo quería ser adorado. Después de una serie de oraciones ya se aproxima el momento de la consagración, porque el sacerdote pide que venga el Espíritu Santo sobre esos dones, sobre el altar, y él pone las manos pidiendo que descienda el Espíritu Santo. Incluso, de nuevo, vuelve a bendecir, lo mismo que lo había hecho con el Evangelio, los dones. Y después ya entramos en el Sancta Sanctorum de la misa. En el Sancta Sanctorum, lo mismo que el sumo sacerdote entraba ante el arca de la alianza, allí estaba el maná, pues el sacerdote va a entrar en la fórmula de la consagración, tal cual fue pronunciada por Jesús en la última cena. Es un momento tan sagrado que hay una pequeña rúbrica en letra roja allí que dice: el sacerdote debe pronunciar estas fórmulas claramente. Así como otras las decía en voz baja, aquí la pronunciación debe ser perfecta. Es el momento más sagrado de la misa. Tan sagrado que también se indica que el sacerdote se inclinará sobre el altar. No va a decir la fórmula recto, sino que él mismo se inclina un poco. El Padre Pío ponía hasta los codos
se inclinaba al máximo, ya más no podía. Y entonces decía la fórmula. Antiguamente la forma quedaba ya sobre la patena, pero la gente quería ver el cuerpo de Cristo. Había tal devoción a la Eucaristía que la Iglesia tuvo que poner la norma de que después de la consagración el sacerdote la elevaría. Es que era el afán de ver el cuerpo de Cristo. Qué devoción, todo el mundo estaba arrodillado, claro. Un silencio total, la Iglesia con la luz de las velas, la penumbra, todo invitaba a la adoración. Lo mismo con el cáliz. El sacerdote vuelve a inclinarse. No lo va a decir de rodillas porque va a agarrar el cáliz, etc., pero tiene que inclinarse. No va a decir la fórmula de la consagración de rodillas, pero después sí que tiene que hacer genuflexión, incluso él mismo. ¿Cuál era la devoción que existía hacia la Eucaristía? Que los sacerdotes, después de tocar el cuerpo de Cristo, tenían toda la misa ya los dedos juntos, para que ninguna partícula se quedara pegada ni al libro, ni al cáliz, ni a nada. Fijaos qué devoción, que no, después de tocar el cuerpo de Cristo, no debemos tocar ya nada con esos dedos hasta que se purifiquen con agua y los sequemos con un purificador, etc. Actualmente eso no es obligatorio. Yo mismo me los limpio sobre el corporal para no andar con la tensión de coger las cosas bien, pero yo mismo que me purifico los dedos sobre el corporal haciendo así, la belleza de ese acto de amor, de reverencia, me parece tan edificante, hasta que no me limpio los dedos yo también los mantengo juntos. Después de eso, todos estáis arrodillados, viene una proclamación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ante lo que ha dicho el sacerdote. Mysterium fidei. Este es el misterio de la fe. Hay 3 opciones de proclamación. Y continúa el canon. Después, esa gran oración que es el canon es completada con la doxología. El momento en que el sacerdote toma las 2 especies y dice: por Cristo, con Él y en Él, se lo está ofreciendo a Dios Padre. Ese momento es un momento de ofrecimiento. El Hijo, a través del sacerdote, por manos del sacerdote, se ofrece al Padre como víctima. Ese momento para mí claramente simboliza la crucifixión. Recordad en el Evangelio cómo se dice que Jesús les reveló que sería elevado. En la lengua que hablara con ellos, que sería arameo, ser elevado significaba ser crucificado. Y ellos lo entendieron así. El único momento en que es elevado de esa manera es ese. Representa la crucifixión. El cuerpo y la sangre son elevados sobre el altar. Los 2 separados. La separación del cuerpo por un lado y de la sangre representa la muerte, como dice Santo Tomás de Aquino. Cuando a un cuerpo le sacas la sangre, se muere. La simbología de haber separado el cuerpo y la sangre simboliza la muerte, aunque Cristo esté en cada una de las 2 especies. Y se ofrece sobre el altar, que también es símbolo de la cruz. Ese momento también es óptimo para ser cantado, porque tiene tanta importancia para deleitarse más en él, para hacerlo más largo. Tanto que hasta Juan Pablo II indicó: se pueden rezar 3 amenes, se pueden cantar 3 amenes después de la doxología. Y eso pone punto final a la liturgia eucarística. Allí ya entramos en la parte final de la misa.
con el Padre Nuestro. Es curioso, después de haber hecho tan grandiosas oraciones, plegarias bellísimas, el himno angélico, es como si quisiéramos recapitular todo en la oración de Jesús, como si esa joya estuviera engarzada en ese momento de la misa, como si todo lo que hemos dicho se resumiera en la simplicidad del Padre Nuestro. La oración de Jesús, no compuesta por los hombres. El Padre Nuestro fue enseñado por Jesús. Alguien podrá decir, ¿es un añadido? No. Cuando se comenzó a celebrar la liturgia eucarística, ellos celebraban los ritos de la Pascua judía, de la cena de Pascua. Cuando esas personas se hicieron cristianas, casi seguro desde el principio, añadieron el Padre Nuestro. Rezaban las oraciones judías de la Pascua, pero añadieron el Padre Nuestro, ya eran cristianos. Y eso se ha conservado desde entonces sin interrupción hasta nuestros días. Acabadas esas oraciones que engarzan como una joya al Padre Nuestro, entonces el sacerdote va a hacer una acción muy interesante. Va a partir la cosa más sagrada que existe, la fracción del pan. Eso viene del principio porque eran hogazas de panes normales y había que partirlas en muchos trozos para después darlas en comunión. Duraría un rato el partirlas. Pero, si había 100 personas había que hacer 100 trozos. Pero eso tiene otra simbología, el quebrantamiento de Cristo, el quebrantamiento en la pasión. Fijaos, la cosa más sagrada que hay en el mundo, el cuerpo de Cristo, el sacerdote lo rompe. Las cosas sagradas no se rompen. Es una acción que representa tanto la pasión de Cristo, su quebrantamiento, que la Iglesia indica que en ese momento se recite, mejor se cante, el Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Se pide perdón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pedimos perdón. Fijaos, hemos pedido perdón en el yo confieso, hemos pedido perdón en el Señor ten piedad, hemos pedido perdón en el interior del gloria a Dios en el cielo. El sacerdote un montón de veces en las oraciones secretas. Pues por si fuera poco, una vez más. Y se repite. Después hay otra acción, no palabras, acción. El sacerdote coge una partícula y la arroja en el cáliz, diciendo una fórmula. Et commistio corporis et sangre. Esta mezcla del cuerpo y la sangre de Cristo, la resumo. ¿Qué simboliza la unión del cuerpo y la sangre? Si hemos dicho la separación del cuerpo y la sangre simboliza la muerte, la unión del cuerpo y la sangre representa la vida, dice muchas veces el Antiguo Testamento. La unión simboliza la resurrección. Los hombres separaron eso con su pasión. Vuelve a unirse de nuevo, la resurrección. Y por eso, después de la conmixtio, después de la mezcla, el sacerdote hace genuflexión, como Cristo cuando se aparece en el cenáculo a los apóstoles. ¿Por qué en ese momento? Si después que ya ha hecho la genuflexión, al aparecer sobre el altar, ya ha estado allí todo el tiempo, porque en ese momento Cristo se aparece ante los apóstoles como Cristo resucitado. La conmixtio se hace en todos los ritos, orientales, etc. Y después que el sacerdote ha hecho genuflexión, el Padre Pío, lo sabemos por una carta que le envió un monseñor de la congregación, decía, quejándose de que el Padre Pío no es que hacía genuflexión, clavaba su rodilla en el suelo y le decía que venga, más rapidez, el monseñor ese. Clavaba su rodilla en el suelo, estaba un rato allí adorando. Después se añadió
una nueva elevación. Al principio no existía, se pasaba directamente a la comunión y solo comulgaba en la Edad Media el sacerdote y unos pocos. La gente tenía tal respeto a la Eucaristía que solo si estaba confesado inmediatamente, si se había preparado mucho, comulgaba. Hasta las comunidades religiosas comulgaban unas pocas veces al año. Y por supuesto después de confesarse, prepararse muchísimo. La gente quería ver a Cristo y entonces la Iglesia tuvo que poner, para satisfacer ese deseo, una elevación más. Este es el Cordero de Dios, ecce agnus Dei, como el ecce homo que dice Pilatos, he aquí al hombre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los... Y después se añade ese versículo del Evangelio, Señor, que lo dice el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Como si el cuerpo fuera una casa donde habita el alma y Jesús va a entrar en la casa. Acto seguido, el sacerdote va a comulgar, pero no comulga derecho, soberbio, sino que de nuevo se tiene que inclinar para comulgar. Se tiene que inclinar y así es como comulga. El vino no, tiene que hacerlo derecho, no puede hacerlo inclinado, pero si se pudiera también lo haría, porque el pan lo tiene que hacer inclinado. Y antes de recibirlo, la Iglesia le ordena que vuelva a decir otra oración secreta. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna. El cuerpo de Cristo me custodia para la vida eterna. Me custodie, subjuntivo, no es seguro. No es seguro. No dice Corpus Christi custodiat me custodia. No, me custodie, no es seguro. Me puedo condenar. Ojalá que esto me custodie. Incluso se me ha olvidado una oración secreta más. Después de la conmixtio, hay una oración que el sacerdote tiene que decir en voz baja, en la que pide a Dios que eso que va a recibir, el cuerpo y la sangre de Cristo, no se convierta en su causa de condenación. Y lo tiene que decir todos los días. Desgraciadamente se suele saltar, porque además es una oración un poquito larga, no son 3 líneas. Todos los días el sacerdote, al celebrar la misa, la Iglesia le recuerda, ojo, no se convierta esto en causa de que estés para siempre en el infierno. Y de nuevo se le recuerda justo inmediatamente antes de comulgar. Y cuando recibe la sangre de Cristo, lo mismo, sanguis Christi custodiet me in vitam aeterna. De nuevo subjuntivo. La Iglesia no te asegura que lo estés haciendo bien. Más vale que se lo pidas. No lo des por seguro. No lo des por seguro. Después de eso, ya el sacerdote va a dar la comunión. Ya que aquí hay un sacerdote, una pequeña sugerencia que no sale en el misal. Esta es mía, de mi cosecha. En España la mayor parte de los sacerdotes dan la comunión así. Esto es muy bueno para que toque el labio, el dedo. La comunión, fijaos cómo la daba siempre Juan Pablo II o el Papa Francisco. Así. De esta manera, de arriba abajo, sí que es muy complicado que llegue a tocar. Pero si la das así, sí que es muy fácil. Yo creo que los laicos aquí poco podrán convencer a los párrocos que dirán, tú que sabes de estas cosas. Pero quizás aquí el sacerdote podrá hacer propaganda de que siempre es mucho mejor darla así. Si además el sacerdote la da subido un escalón del presbiterio, el fiel de forma instintiva va a levantar la cabeza. Si la da al mismo nivel, pues a veces hasta hacen así. Bueno, sugerencias. Esto sí que es sugerencia. Después de dar la comunión y retirar el Santísimo Sacramento del altar,
allí ya no está Cristo en cuanto ha purificado los vasos sagrados. De nuevo vais a decir, pero qué barbaridad, la Iglesia, cuando está purificando los vasos sagrados a un lado del altar, porque no es un acto de adoración, es un acto instrumental necesario simplemente, de nuevo vuelve a decir otra oración secreta antes de tomar ese agua. Y acabada la purificación y cubierto con un velo, el velo, que hubo una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe hace unos años, ¿sigue siendo obligatorio el velo del cáliz en la celebración de la misa? La respuesta fue sí. El velo, las cosas sagradas se cubren con un velo, no se deja allí como cualquier cosa, sino que lo sagrado se cubre para que no esté como cualquier cosa a la vista de todos, como una silla, Es una de las pocas cosas que siempre estaba en las cenas del sábado de los judíos. Eso se han conservado, están en los museos. Había una tela especialmente bella, a veces con brocados de una tela muy buena, muchas veces pintada sobre la tela, con palabras hebreas, etc., y que estaba sobre el cáliz. Me acuerdo de un cura que me dijo, pero el velo, ¿qué sentido tiene el velo? Pues hombre, es la única cosa que estamos seguros que estaba en la cena de Jesús, en la última cena. ¿Ah, sí? Sí, mira los museos, mira cómo se celebraba la Pascua judía en esa época. Se ha dicho de paso, habréis visto la película de Indiana Jones y la última cruzada, que cuando dice, ¿cuál es la copa de un carpintero? Y escoge allí un vaso de arcilla malísimo, como un vaso de la actualidad malísimo. No tenía ni idea el guionista de la película. Hasta la familia más pobre tenía una copa, la más bella, a veces que pasaba de generación en generación, para la celebración de la cena de Pascua. La mejor copa, bellísima, la mejor que pudiera tenerse. Aunque fueran muy pobres, era para toda la vida. Con lo cual, cuando a veces algunos curas han dicho, no, Jesús era pobre, un vaso pobre de arcilla y tal, Jesús les hubiera dicho, no tienes ni idea, no tienes ni idea. Esas ideas de la pobreza, ni los más pobres las seguíamos. Es todo pura teoría ideológica. Se usaban bellísimas copas para la cena de Pascua. Se cubrían con un velo. Después que todo ha sido purificado, ya Cristo no está sobre el altar. Entonces el sacerdote, como pastor, vuelve a la sede. Y entonces dice, oremos. De nuevo invita a la oración. Y de nuevo hay un momento de pausa. Nos recogemos y después de haberle dicho lo que hayamos querido, es cuando ya el sacerdote hace la última solemne, grandiosa oración que concluye todo a Dios. Una oración solemne, la final, la última vez ya que se va a dirigir a Dios en la misa. Acabado eso, vuelve a recordar el fin de todo. Lo ha hecho al principio, lo ha hecho a la mitad y lo va a volver a hacer al final. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Para eso estamos allí. Y de nuevo la petición, y con tu espíritu. Y entonces Él, como los antiguos personajes del Antiguo Testamento, como hizo Jesús, como hicieron los apóstoles, va a hacer una bendición sobre toda la comunidad. Un sacramental. Si uno está consciente, Señor, tú me vas a dar algo a mi alma, algo, pues recibes algo. Si tú estás aburrido y entiendes la bendición final como la bandera de los coches de carreras, que a la puerta, pues no recibes nada, no recibes nada. Pero si tú dices, Señor, tú, Jesucristo, me vas a bendecir, algo voy a recibir, pues recibes algo. Todos, hasta los que no han comulgado, todos, hasta los pecadores, si tienen ese acto de fe y se preparan, reciben. Y entonces
Después de eso, venía antiguamente una fórmula verdaderamente arcaica y antiquísima que viene desde los primeros siglos. Ite missa est. La traducción de esta fórmula es muy complicada, de tan antigua que es. Hay un libro que yo tengo que podéis descargar si queréis. Allí podéis escuchar, podéis leer las distintas posibilidades de traducción de esta fórmula. El libro, que se descarga gratis, se titula Las aguas vivas que borbotean. Si todo lo que he dicho decís, pero padre, no me voy a acordar, dentro de 4 meses ya no me acuerdo más que de una pequeña parte. Esto y más, porque es un libro bastante más largo, lo tenéis todo en ese libro. Las aguas vivas que borbotean. Puede ser un libro para leer un poquito antes de cada misa. El ite missa est, había varias opciones de traducción. Y como no sabemos cuál es la verdadera, al final la Iglesia dijo, mira, vamos a decir algo sencillo que todo el mundo lo entienda, podéis ir en paz. No me parece mal. Es un buen modo de despedir la comunidad. Las otras opciones ya eran más complejas. Acabado eso, ves al lugar donde ha estado Cristo, ves al altar, y el sacerdote, después de hacer genuflexión ante el sagrario, ya se retira y hace la acción de gracias. Como veis, la misa, si se explican los símbolos que hay, prácticamente ya no hay ni que explicar, porque es lo más importante que podemos hacer en todo el día. Ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecer a Cristo mismo al Padre, santificarnos a través de Él. Nada se puede comparar a eso. Ni la liturgia de las horas, ni las devociones privadas, nada. La misa de por sí santifica. La misa de por sí transforma, cambia. Por eso yo os animo a que viváis la misa. Yo os animo a que esto sirva solo de comienzo para un interés litúrgico, para que profundicéis en los misterios de la misa. En el espíritu del sacerdote. Fíjense, si esto se acuerdan, yo confieso que me suelo olvidar, pero si se acuerdan cada misa, varias veces, van a pedir a Dios la santificación del sacerdote. Frase brevísima, pero que se puede hacer de corazón. Después el sacerdote dice, hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, no es un misterio, son muchos misterios los que conforman la misa, misterios espirituales. Los grandes misterios, por supuesto, son los del cuerpo y la sangre de Cristo, pero alrededor de ellos vamos a ver en la misa que hay más cosas. Para prepararnos, reconozcamos nuestros pecados. Entonces dice la rúbrica que el sacerdote dejará un momento de pausa. Lo ideal no es que el sacerdote deje 3 segundos, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En este tiempo no se puede pensar en nada. No se puede pensar en nada. Debería darse un poco de tiempo para reflexionar sobre nuestros pecados. No es que tenga que estar 1 minuto, no, pero 3 segundos tampoco. 6 segundos, 8, 10, tampoco más. No es un momento de oración mental, pero que dé tiempo a algo. Que el sacerdote no lo hace, que es lo normal en España y en casi todas partes, tranquilos, yo se lo digo para que lo vivan, para que lo piensen. Hay que reflexionar en algo en concreto, o en nosotros como pecadores, o en la necesidad que tenemos de arrepentirnos de, iba a decir de tantas cosas, pero algo en concreto, algo que nos duele.
Después de ese silencio, porque como dice el misal, la misa está compuesta de palabras, de acciones, vamos a ir viendo qué acciones hace, y de silencios sagrados. Hay que vivir los silencios. Después de ese momento de silencio comienza la petición de perdón. El yo confieso, si se hace de corazón, esa petición de perdón, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, purifica. Por supuesto que si una persona está en pecado mortal, tiene que confesarse. Por supuesto. Pero si tenemos pecados veniales, el yo confieso bien rezado purifica. ¿Cuánto animo yo a los sacerdotes, aunque aquí solo haya uno, a que se rece con lentitud? Yo tengo la inmensa suerte de que la segunda, porque esto está en la versión oficial en latín del misal, y las traducciones no pueden quitar lo que hay en la versión oficial, hay unas preciosas oraciones en latín que pone oraciones para prepararse el sacerdote a celebrar misa. Las mejores que se han decantado después de 20 siglos. Maravillosas, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, donde se ve a esos santos condensar todo en esa oración para prepararse. Y hay muchas, son varias páginas. Y después viene oraciones para la acción de gracias después de haber celebrado misa. Lo mismo, una maravilla. ¿Cuántas veces he cogido yo el misal? Y simplemente la acción de gracias ha sido ir leyendo o meditando esas oraciones. Una vez preparados, el sacerdote se acerca al altar. Como yo he escuchado a santos sacerdotes, el mismo cardenal Bona, un antiguo cardenal de otro siglo, escribía en su libro El sacrificio de la misa, el sacerdote acercándose al altar es como si se acercara Cristo al Calvario. Y besa esa piedra que simboliza a Cristo. La cosa más sagrada que hay en la iglesia, después del sagrario, porque está Él, pero lo más sagrado es el altar, después del sagrario. Inmediatamente se va a la sede, salvo que en algunas iglesias pequeñas no hay sede y entonces se puede hacer todo desde el altar. Pero si es una iglesia que tiene espacio, etc., está indicado que haya una sede del celebrante, el altar y la sede de la palabra, donde se va a proclamar la palabra de Dios. Entonces el sacerdote va a la sede, porque en ese momento lo que va a hacer es ser pastor. Él está allí como el que preside la comunidad, lo mismo que Moisés presidía el pueblo elegido, o algunos de los profetas que hablaban al pueblo, etc. Allí va a hacer de pastor, simbolizado en esa sede en la que se sienta. Y además es tan así esto que la Iglesia dice que haya los 3 elementos en el presbiterio. Se podría hacer todo desde el altar, se podría proclamar la palabra de Dios desde el altar, pero la misa va a tener 3 momentos distintos. En un momento dado es Cristo, es los misterios del cuerpo y la sangre. En otro momento el centro de todo es la palabra de Dios. Pero en este primer momento es el pastor anciano, y se le oye poco,
pero había ruido, mucha gente, y le decían, no le cuesta concentrarse. Y decía, no, me imagino la pasión, y en la pasión había mucha gente, había ruido, había de todo, y eso no estropeaba la pasión de Cristo. ¿Qué hacer para vivir la misa mejor que nunca? Como les decía a los sacerdotes de donde yo vengo, en la diócesis que estaba aquí en México, Canon 909, el sacerdote no omita la preparación para ofrecer el santo sacrificio, ni tampoco la acción de gracias. Y escuchaba yo un reportaje en que entrevistaban al que fue secretario de Juan Pablo II, y Monseñor Civits, cuando era secretario del obispo auxiliar, que era entonces el obispo Wojtyła, decía, cuando íbamos a un pueblo, a una parroquia, a veces los sacerdotes tenemos que decir varias seguidas, y también a veces los obispos. Cuando nos acercábamos a un pueblo, 10 minutos antes, él se callaba, ya no hablaba conmigo, y se recogía en el coche para prepararse a la misa. Y si tenía que ir a otro lado, a otra misa, a lo que sea, se montaba en el coche y durante 10 minutos él estaba haciendo la acción de gracias. Yo a veces, no, muy a menudo, pues tengo que decir 2 misas seguidas, una en el hospital, me meto en el coche y voy directamente a un convento. Pues se lo he dicho a las personas que me acompañan. Allí no puedo ir antes a la iglesia a prepararme porque es misa de 6 y misa de 7. Le digo, mira, 10 minutos después de la misa yo voy a ir en silencio haciendo la acción de gracias. Y cuando nos acerquemos ya al lugar 10 minutos antes voy a prepararme. E incluso si digo 2 misas, pues 2 veces que hago eso, y si son 3, pues 3. Con los que tengo intimidad, con los que me acompañan en el coche. Cuando salgo de la capilla y bajo en el ascensor del hospital y saludo a la gente, allí no, porque es el único momento en que saludo a mis feligreses, es el único momento, pero en cuanto ya salgo por la puerta del hospital, hago esto. Ustedes no son sacerdotes, no les afecta el Canon 909, pero conocer lo que dice la Santa Madre Iglesia para los sacerdotes les ayuda a ustedes. Dicen, mira, voy a vivir esto. Y si los sacerdotes no lo viven, yo lo voy a vivir, sin juzgar, sin juzgar. A lo mejor el sacerdote nunca le han enseñado esto en el seminario. Les parecerá una barbaridad, pero les aseguro que en muchos lugares pasa eso. Preparación. Además, el mismo misal romano, si uno va a la parte de detrás, en cualquier lengua, la misa. Vamos a ver. Lo primero de todo, yo les voy a explicar la misa como si ustedes fueran sacerdotes. Porque, aunque sean laicos, hay aquí algún sacerdote, se ha dicho de paso si quiere levantar la mano por... No hay ninguno. Vale, muy bien. Porque aunque ustedes sean laicos, ustedes pueden vivir la misa tan profundamente o más que cualquier sacerdote o que el obispo o que el papa. Lo mismo. A veces el sacerdote puede estar cansado, es su tercera misa, puede estar pasando un momento de tibieza espiritual, hay que ser comprensivos. Pueden pasar 1000 asuntos y sin embargo puede haber allí un fiel, una viejecita sin ninguna cultura, que está viviendo la misa con todo su amor, con toda su intensidad. Y ante los ojos de Dios,
el ofrecimiento que hace esa viejecita de Cristo al Padre a través del sacerdote, a través de las manos del sacerdote, vale más que lo que está haciendo el sacerdote subjetivamente, lo que él como persona está haciendo. Por eso se lo voy a explicar con todo detalle, porque ustedes merecen conocer los simbolismos, los pensamientos espirituales que se pueden aplicar, lo mismo que cualquier otro, lo mismo. Incluso el que conozcan las partes del sacerdote les ayudarán a ustedes, puesto que lo que ven es el sacerdote. A lo mejor en algún momento les parece que es demasiado lo que yo digo, pero dense cuenta de que el Padre Pío, sus misas no bajaban de 2 horas. Cuando él celebraba, él decía que meditaba y vivía toda la pasión de Cristo, toda, en cada rúbrica, en cada parte de la misa, se imaginaba estar viviendo un determinado momento de la pasión. Entonces, la misa no se le hacía larga, jamás se le hacía aburrida. Incluso cuando a veces, porque había tanta gente escuchando, viéndole decir misa, él la decía bajito y apenas se le oía. Y además, al fondo allí de la iglesia, apenas se le escuchaba en las misas normales, por lo que tengo entendido, incluso la que hay grabada en YouTube, al final ya, pues, él ya está muy torcido. El pastor que nos va a dirigir la palabra, el pastor que preside una serie de ritos iniciales, así se llama esta parte. Lo primero que hace es marcar la señal de la cruz sobre él, la Santísima Trinidad. Todo lo que va a hacerse se hace en su nombre, porque así lo han cargado, en su honor. Nos estamos convocados en honor de la Santísima Trinidad, para su alabanza. ¿Cómo comienza la misa? ¿Qué es lo primero que se dice? La Santísima Trinidad. No se podía haber comenzado mejor la misa. Porque incluso si dijéramos Dios, la revelación del Nuevo Testamento, lo más profundo del misterio de Dios, es la Trinidad. Con lo cual es un comienzo óptimo. Y no simplemente la mencionamos, sino que nos signamos, nos marcamos en ese nombre. Es como pedirle que venga en nuestra ayuda para lo que vamos a hacer. Todos, sacerdotes y fieles. Después dice una palabra antiquísima que está en las más antiguas liturgias romanas y que se ha conservado tal cual. Esta frase es verdaderamente arqueológica. Otras cosas se han añadido al final de la Edad Antigua o en un momento de la Edad Media o incluso después. Pero la siguiente frase aparece en los más antiguos testimonios de la misa. Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Esta frase nos indica cuál es el fin de todo lo que vamos a hacer. El fin de todos estos ritos, partes, etcétera, es solo uno: que el Señor esté con nosotros, que el Señor habite en nosotros, que tengamos presencia de Dios, entonces y cuando salgamos. La presencia de Dios. La diferencia entre un hombre que simplemente trata de cumplir con los mandamientos y ya está, y la presencia de un hombre que intenta santificarse, casi la podríamos resumir en esto: el segundo intenta estar con Dios todo el día. Dominus vobiscum. Y entonces el pueblo dice una cosa que seguro que la han dicho siempre
por rutina, yo mismo me confieso de ello. Y eso que yo predico esto, pero bueno. Dice una cosa que es un deseo, una petición al Señor. Et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Todo el pueblo fiel pide a Dios, aunque no lo mencione, que Dios esté más